Hola a todos los metaleros, listos para una inmersión profunda en el doom metal. Hoy nos adentramos en un grupo que, aunque tal vez no te suene de buenas a primeras, ha dejado una marca imborrable en este género. Sí, Pagan Altar. lo fascinante de Pagan Altar es que a pesar de no ser tan conocidos en la escena mainstream, son considerados pioneros. Una especie de joya oculta que ayudó a dar forma al sonido del doom metal que conocemos. Exacto. Para desentrañar su historia nos vamos a basar en dos fuentes. Ok. Notebook.lmm.txt y Pagan Altar, los visionarios ocultos del doom metal. ¿Se imagina bien? Prepárense para una excavación metalera porque estamos a punto de desenterrar una leyenda. Me gusta eso. Y para empezar, déjame contarte algo que te va a dejar con la boca abierta. Ah, El álbum debut de Pagan Altar, Volume 1, sí. fue grabado en 1982, pero no vio la luz hasta 16 años después. Wow. ¿Te imaginas la expectación y la emoción que debieron sentir los fanáticos del doom metal cuando eso sucedió? Es una prueba irrefutable de su influencia. Incluso sin un reconocimiento generalizado, su música resonó lo suficiente como para convertirse en una reliquia codiciada en la escena underground. Para entender cómo alcanzaron este estatus casi mítico, tenemos que remontarnos a sus orígenes. Me encantaría adentrarnos en el contexto. Vale. Su historia comienza en 1978 en Londres, en plena explosión de la nueva ola del heavy metal británico, Ahí está. o NWBHM para los conocedores. Exacto. Bandas como Iron Maiden y Saxon estaban conquistando el mundo con su energía, Ajá. pero en las sombras algo más oscuro se estaba gestando. Y ahí es donde entra Pagan Altar. Exacto. Formados por el dúo de padre e hijo Terry y Alan Jones, emergieron de esa misma escena vibrante de NWBHM, pero tomaron un camino diferente. Eso es lo que me parece tan cautivador. Si bien compartían algunas características con las bandas de NWBHM, su sonido se inclinó hacia algo más pesado, más lento, más atmosférico. Era el doom en sus primeras etapas, pero aún se podían percibir esas raíces del NWBHM. Y precisamente por tu gusto, por el lado más pesado del metal, creo que apreciarás mucho esta mezcla. Sin duda, Sí. su música estaba impregnada de una espiritualidad oscura, entretejiendo temas ocultos y místicos en sus letras, y en su sonido fueron pioneros en fusionar la melodía con una sensación de presagio. Es como si hubieran conectado con algo primitivo, algo antiguo y misterioso, y lo hubieran canalizado a través de su música, ¿no te parece? Precisamente, y todo eso está presente en esas primeras grabaciones, lo que nos lleva de vuelta a ese misterioso álbum, Volume 1. Al Tesoro Perdido, estamos en 1982, Pagan Altar graba Volume 1, pero por alguna razón no se publica, queda ahí acumulando polvo, convirtiéndose en ese álbum legendario, casi mítico, que solo unas pocas almas afortunadas han escuchado. ¿Qué crees que pudo haber pasado? Bueno, hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que las discográficas no estaban listas para un sonido tan oscuro y poco convencional. Otros sugieren que la banda misma no estaba satisfecha con la producción y decidió archivarlo. Sea cual sea la razón, Volume 1 se convirtió en una especie de santo grial para los fanáticos del doom metal. Imagina la frustración de saber que existía un álbum que había influenciado a tus bandas favoritas, pero que no podías escucharlo. Qué intriga debió ser como una tortura china para los amantes del doom metal, pero cuando finalmente salió a la luz en 1998 tuvo que ser como abrir una cápsula del tiempo sónica, una ventana a las raíces del género. ¿Cómo fue recibido por los fans? Cumplió con las expectativas. Superó todas las expectativas. Volume 1 no decepcionó. Increíble. Canciones como Judgment of the Dead y The Black Mass son la muestra perfecta del sonido característico de Pagan Altar, esos riffs pesados y densos, la voz dramática de Terry Jones y las letras cargadas de imágenes ocultas. Es como si te transportaran a un ritual oscuro y místico. Alucinante, es increíble pensar que a pesar de estar perdido durante tantos años, Volume 1 tuvo un impacto tan profundo en el desarrollo del doom metal. Sí. Es como una influencia subterránea que se filtró lentamente en el ADN del género. Pero dime cómo lograron pasar de ser un fenómeno underground a experimentar un resurgimiento en la década de 2000. ¿Qué detonó este cambio? Bueno, con la llegada de Internet y la conexión que creó entre los fanáticos de la música de todo el mundo, la leyenda de esta misteriosa banda, con un álbum inédito, comenzó a propagarse como la pólvora. Es como si la era digital finalmente hubiera alcanzado a Pagan Altar y hubiera revelado su secreto al mundo entero. Exactamente, de repente toda una nueva generación de fanáticos del doom metal estaba descubriendo su música. Increíble. Y no solo por la mística del álbum perdido. Claro. El sonido de Pagan Altar, esa mezcla de energía en WBHM con una atmósfera más oscura y doom, Sí. resonó con una escena que buscaba algo auténtico y visceral. Parecía que su momento finalmente había llegado. Fueron adelantados a su tiempo en la década de 1980, pero para la década de 2000
El mundo estaba listo para Pagan Altar y cómo respondieron ellos a este repentino interés. ¿Se dejaron llevar por la nostalgia o siguieron experimentando con su sonido? Demostraron que eran mucho más que una reliquia del pasado. Ok. En 2004 lanzaron su segundo álbum de estudio, Lords of Hypocrisy, seguido de Mythical and Magical. En 2006 podrían haberse conformado con reeditar Volume 1 y vivir de las glorias pasadas, pero no. Qué bueno. Volvieron con música nueva que demostraba que seguían siendo una fuerza vital en el doom metal. Le parece admirable. No se durmieron en los laureles, sino que siguieron explorando su creatividad. Y esos álbumes posteriores, ¿cómo fueron recibidos por la crítica de los fans? ¿Mantuvieron la esencia de Pagan Altar o experimentaron con nuevos sonidos? Mythical and Magical en particular. Sí. Es una obra maestra, conserva el sonido clásico de Pagan Altar, pero con una producción ligeramente más moderna. Es como si hubieran tendido un puente entre la vieja escuela y la nueva ola del doom metal. En este álbum encontramos todo lo que hace grande a Pagan Altar, a riffs épicos y cargados de doom. Wow. La voz inquietantemente hermosa de Terry Jones Me encanta. y letras que profundizan en la mitología, el folclore y lo oculto. Es fascinante cómo lograron fusionar su sonido clásico con elementos más contemporáneos. Es como si hubieran creado su propio universo sonoro y escuchar su música te transporta a otro mundo. Totalmente. Pero hablemos de su legado. ¿Qué impacto tuvo Pagan Altar en la escena del doom metal? ¿Qué bandas se inspiraron en su sonido? Su influencia se puede apreciar en muchas bandas de doom metal que surgieron después de ellos. Bandas como Cathedral Electric Wizard y Witchcraft tienen una deuda con Pagan Altar. Tomaron ese sonido atmosférico y crudo y lo expandieron creando sus propias versiones únicas del género. Es sorprendente cómo una banda que fue relativamente desconocida durante tanto tiempo pudo tener un efecto dominó en la escena del metal. ¿Crees que su falta de reconocimiento inicial influyó de alguna manera en su sonido o en su enfoque a la hora de crear música? Es una pregunta interesante. Tal vez esa falta de presión comercial les permitió desarrollar su propio camino sin tener que seguir las modas del momento. Y quién sabe, quizás si hubieran alcanzado la fama en sus inicios, su sonido hubiera sido diferente. Es un misterio que nunca resolveremos. Pero lo que está claro es que Pagan Altar dejó una huella imborrable en el doom metal, independientemente de su reconocimiento tardío. Su historia nos demuestra que a veces los artistas más influyentes no son los que están bajo los reflectores, sino los que trabajan en la sombra creando música fiel a sí mismos sin importar la fama o la fortuna. Sin duda, y su música sigue siendo descubierta y celebrada por nuevas generaciones de metaleros. Esa es la marca de una banda verdaderamente grande. Totalmente. Su música trasciende el tiempo y sigue resonando mucho después de que se hayan ido. Lamentablemente, la historia de Pagan Altar da un giro conmovedor en 2015 con el fallecimiento de Terry Jones. Sí, una pérdida enorme para la comunidad metalera. Terry Jones fue un verdadero visionario, un pionero que ayudó a dar forma al sonido de un género. Su voz, sus letras, su presencia escénica, todo era único y cautivador. Era el corazón y el alma de Pagan Altar. Su legado perdura a través de la música que creó y las innumerables bandas que inspiró Pagan Altar. Nos dejó una discografía rica, matices llena de riffs poderosos, letras poéticas y una atmósfera que te transporta a otros mundos. Y eso nos lleva a una pregunta intrigante. Adelante, me interesa escuchar tu punto de vista. ¿Qué hubiera pasado si Pagan Altar hubiese alcanzado un mayor reconocimiento en sus inicios? ¿Cómo se vería el panorama del doom metal hoy en día? Imaginemos por un momento que Volume 1 se hubiera lanzado en 1982 como estaba previsto. Es un ejercicio fascinante imaginar cómo un solo evento puede cambiar el curso de la historia musical. ¿Crees que el doom metal se habría popularizado antes? ¿O tal vez habría evolucionado en una dirección completamente diferente? Es difícil saberlo con certeza, pero sin duda habría tenido un impacto significativo. Quizás el doom metal habría encontrado un público más amplio en la década de 1980, o tal vez habría fusionado con otros géneros creando nuevas ramificaciones. Las posibilidades son infinitas. Es como una de esas realidades alternativas que nos invitan a reflexionar sobre el poder de la casualidad y las circunstancias en la evolución de la música. Exactamente. La historia musical está llena de estos ¿qué pasaría si?, que nos invitan a imaginar y a explorar las infinitas posibilidades, pero volviendo a la realidad, una cosa es segura. Pagan Altar dejó una marca indeleble en el doom metal independientemente de su reconocimiento tardío. Su música sigue cautivando a oyentes de todo el mundo, y su influencia se puede apreciar en innumerables bandas que continúan explorando los límites del género. En definitiva, la historia de Pagan Altar es un testimonio de perseverancia, de visión artística y de poder perdurable de la música. Nos recuerda que el éxito no siempre se mide en ventas o en premios, sino en el impacto que se logra en otros, en la inspiración que se despierta y el legado que se deja para las generaciones futuras. Y para nuestro oyente, si eres un apasionado del doom metal o simplemente sientes curiosidad por las raíces de este género oscuro y fascinante,
Te recomiendo encarecidamente que explores el mundo de Pagan Altar. Descubrirás una banda adelantada a su tiempo que creó un sonido a la vez pesado y hermoso, inquietante e inspirador. Sumérgete en su discografía, déjate llevar por sus riffs densos, sus letras místicas y su atmósfera envolvente. Es una invitación a explorar el corazón del doom metal guiados por verdaderos pioneros. Quién sabe, tal vez descubras alguna joya oculta en su música, algún detalle que haya pasado desapercibido durante todos estos años. Y recuerda, la verdadera magia de la música reside en su capacidad para transportarnos, para hacernos sentir, para conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Así que no te limites a escuchar, explora, siente, vibra y déjate llevar por la fuerza del doom metal. Hasta la próxima, sigue explorando las profundidades musicales y mantén esos cuernos en alto.